Es La Mañana de Federico. Es radio. Vamos rápidamente a contarles cómo está el tiempo con Iberdrola, que está muy revuelto. Hoy llover, lo que se dice llover en Galicia, en toda Galicia, en la parte occidental de Asturias, o sea, según se mira el mapa a la izquierda, lo que está pegado a Galicia, y va a llover, pero bien. Y luego en el Mediterráneo, prácticamente Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, en todas las zonas de la costa va a llover. En el interior, en todas partes, hasta en Madrid, pero de manera ligera, serán chubascos sueltos, también en Andalucía, en el interior, y en algunas zonas de Canarias. En general, cielos con nubes, con algún chubasco donde caiga y temperaturas que empezarán a subir. Nubes, lluvia, no es como el hielo, que es cuando realmente bajan las temperaturas. Ahora tenemos 13 grados en Madrid, dicen que solo llegaremos a 15, pero háganme caso, esto es por Carmena. 17, 18 grados. Es que hemos venido muy a menos, pero ya verán. Hago la apuesta, Maite Loureiro, mira lo que te digo. O sea, a 20 incluso, sí. En Aranjuez a 20, 19, 20. Si no, mañana lo repasamos. Máxima, Santa Cruz de Tenerife, 27 grados, y la mínima en Teruel, pero 8 grados. O sea, no podemos presumir de un pasmo tremendo, de un tiempo maravilloso este fin de semana, en Teruel, en Albarracín, Orihuela del Tremenda, en la que estaba aquello. Extraordinario, es para ir y verlo, y volver y contarlo. Hasta aquí el tiempo. Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo planes a tu medida. Contigo elige 8 horas, contigo fin de semana, verano, invierno, contigo noche. Elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a contarles lo de Argentina, donde se produce por primera vez un hecho sorprendente. Bueno, todo en Argentina es sorprendente y en general escalofriante. Pero en este caso unas elecciones que no ganan los peronistas o los radicales cuando existían, esa cosa masónica un poco polvorienta y tal, que acabaron, pues bueno, los echaron un golpe de Estado típico del peronismo. Pasan el día dándose golpes de Estado a sí mismos. Golpes de pecho jamás, ni Francisco, nadie, digo, entre los peronistas. Pero hoy, ayer, se está produciendo, porque siguen contándose votos en Argentina, un fenómeno curioso es que va a haber segunda vuelta. Qué bien nos vendría en España una segunda vuelta. ¿Pero por qué? Hasta en Argentina, donde no se respeta ni la ley de Dios ni la de los hombres, ¿por qué tienen segunda vuelta y aquí no? ¿Pero por qué? Como diría el gran Mourinho, ¿por qué? Bueno, pues no lo sabemos. Vamos a contarles lo que ha sucedido. Con el 95% de los votos escrutados, el oficialista Daniel Scioli ha conseguido el 36,6% de los votos frente al 34,5% de los apoyos conseguido por Mauricio Macri. Los resultados son históricos y fuerzan una segunda vuelta para el 22 de noviembre. Entonces serán vitales los 4 millones de votos del tercer candidato, Sergio Massa. La noche electoral ha estado repleta de sorpresas y polémica al tardarse hasta 6 horas en darse un resultado oficial. En la provincia de Buenos Aires se pone fin al peronismo. La candidata a gobernadora de Cambiemos, María Eugenia Vidal, se ha impuesto al oficialista Aníbal Fernández. Escuchamos a Macri y a Scioli. Que nuestros hijos tengan una buena educación, que podamos caminar tranquilos por las calles, que el Estado no nos abandone y que nadie se robe lo que es de todos. Eso es lo que queremos los argentinos. Y creo, como los socialistas y progresistas, en el valor de la igualdad. Pero fundamentalmente creemos con Carlos, como Néstor, que las convicciones no se dejan en la puerta de la Casa de Gobierno. No, se meten en la caja fuerte y no vuelven a salir hasta la semana siguiente de irse. Y entonces llega el otro, encuentra las convicciones, que son me lo llevo y para la saca, y naturalmente dice, qué bien están aquí las convicciones. Y lo vuelve a cerrar. ¿Convicciones de qué? Nada, pregunta. Bueno, vamos a hablar con Martín Higueras, que es nuestro corresponsal en Iberoamérica, porque lo de Argentina hay que explicarlo, primero lo que ha sucedido y luego lo que va a suceder a partir de ahora. Es un proceso bastante largo. La segunda vuelta, el balotaje en Francia, es bastante rápido. En 2 semanas
con mucho 20 días, vuelven a votar, porque estas cosas hay que hacerlas rápidas, si no todo empiezan a salir escándalos, líos, manipulaciones y es un lío. Pero en fin, creo que estos van a votar casi cuando nosotros, o sea, casi a final de noviembre, me parece. Martín Higueras, muy buenos días. Buenos días, Federico, así es. La segunda vuelta electoral en Argentina se realizará entonces el 22 de noviembre. Bueno, pero eso es bastante tiempo para que enreden unos y otros, ¿no? Sin duda alguna, y el que va a tener sin duda la decisión o será una de las herramientas que utilizará tanto Scioli o Daniel Scioli como Mauricio Macri es el papel de Massa, de Sergio Massa, recordemos el peronista disidente que ya hace unos años se separó de Cristina Fernández después de haber sido jefe de su gabinete. Él será sin duda, él ha obtenido hoy un nada despreciable 21,3% de los votos, que son casi 5,5 millones de votos. Él será sin duda una pieza muy importante para saber quién será el próximo presidente de Argentina. ¿Y qué crees que va a pasar? Bueno, Massa, los tres se apresuraron un poco en dar sus primeras palabras, sobre todo por lo que mencionaba Maite y Miguel Ángel antes, es que tardaron 6 horas en comenzar a dar datos, además que son datos que son entregados por el propio Ejecutivo y han tardado 6 horas, lo cual obviamente trae cierta incertidumbre o nerviosismo. El hecho es que Massa en su discurso habló muy fuerte contra el poder, es decir, el poder de Cristina Fernández. No, eso obviamente no significa que vaya a apoyar directamente a Macri. Recordemos, Macri es un opositor, no tiene absolutamente nada que ver con el peronismo, el kirchnerismo. Massa todavía Macri, tiene, perdón Martín, Macri sí. ¿No era el dueño del Boca Juniors? Era el presidente de Boca Juniors. Bueno, el presidente ahí como no mandes te van a dejar presidir nada. O sea. Es verdad. Así es, y es ahí donde se hizo conocido Mauricio Macri y ha ido creciendo, luego obviamente ocupando algunos cargos muy importantes como el jefe de la Gobernación de Buenos Aires y en fin, yo creo que Massa será muy importante y lo que tú dices, ahora empieza todo este juego de pactos, de negociaciones que no sabemos exactamente por dónde va a ir, ¿no? Pero insisto, Massa habló muy fuerte en contra del actual poder en Argentina, y el actual poder en Argentina está representado sin duda alguna por Daniel Scioli en esta primera vuelta y en la próxima, en la segunda vuelta que se realizará, como decía antes, el 22 de noviembre. Bueno, Buenos Aires es la mitad de Argentina. ¿Qué significa Cambiemos? Yo veo Cambio y ya me acuerdo de Felipe González y Vidal y me echo mano al bolsillo. Pero esta María Eugenia Vidal, ¿por dónde va? Pues es una mujer muy joven y la verdad que yo diría que esta jornada se ha dividido en tres noticias muy importantes. Y voy a empezar por esta, que la gobernación de la provincia de Buenos Aires, cuya cabeza además era Daniel Scioli, con todo lo que eso representa, él fue vicepresidente de Néstor Kirchner en su gobierno del año 2003 y luego también fue una persona muy importante para Cristina Fernández y luego ocupando, como decía, el gobierno, la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Él le entregó todo su apoyo a Aníbal Fernández, que por cierto es jefe del gabinete de Cristina Fernández, el actual jefe de gabinete, y la caída en la gobernación de Buenos Aires es sin duda un golpe muy duro para el kirchnerismo con todo lo que eso representaba y exactamente por lo que tú decías, Federico, que representa una muy buena parte de las votaciones que en ese momento se estaban y que aún se siguen contando, ¿verdad? Y recordemos que Aníbal Fernández es una persona importante en el gabinete de Cristina Fernández y además es una persona que ha estado vinculada con muchos de los escándalos que ha rodeado el gobierno kirchnerista, sobre todo en esos dos últimos gobiernos. Y si me permites, las dos otras noticias, una es la que tú decías, que por primera vez en Argentina se va a desarrollar una segunda vuelta. La primera vez, el único antecedente fue en el año 2003, cuando no llegó a concretarse, porque Carlos Menem, el recordado Carlos Menem, renunció a competir. Sí. Carlos Saúl Menem renunció a competir con Néstor Kirchner y permitió que Kirchner se proclamara presidente de Argentina con solo un 22% de los votos, pese a que Menem había ganado por un par de puntos la elección. Menem decidió no seguir
en la segunda vuelta y por lo tanto no hizo falta. Nunca se aclaró, Martín, exacto, exactamente qué chantaje le hizo el perdedor para que el ganador le entregara el poder y por qué se admitió, porque bueno, es de una irregularidad, eso es de ir a volver a las elecciones, claro. Una total irregularidad, es un presidente que es elegido por apenas una quinta parte de la población y que, en fin, gobierna durante los siguientes 4 años con todo lo que eso ha representado luego, porque en realidad esos 4 años que fueron la presidencia de Néstor Kirchner se transformaron en 12 años de kirchnerismo con todos los escándalos, con toda la corrupción que eso ha implicado en todo este tiempo, ¿verdad? Una cuestión o dos cuestiones. Me llama la atención en los últimos tiempos las informaciones que llegan sobre la entrada masiva del narcotráfico en Argentina y cómo el régimen kirchnerista, que es la corrupción, no digo con patas, con 100 pies, o sea, está facilitando que a pesar de no ser Argentina un país cultivador de opio o sus derivados, sin embargo se esté convirtiendo en un país exportador, importando la pasta de Paraguay y exportándola a través de Puerto Rosario, lo que compró Jordi Pujol Ferrusola, el gran puerto fluvial atlántico de Argentina, Córdoba y naturalmente Buenos Aires. Todos los datos que llegan son de que en los últimos 2 años el poder del narco en el poder político y administrativo argentino y por supuesto judicial y policial es brutal y que en esta campaña el único acuerdo es que los 3 candidatos no querían saber nada del ejército. Efectivamente, Federico, digamos, históricamente en esos últimos 20, 30 años siempre se ha conocido que los países productores o los países más importantes de drogas en la región son Perú y Colombia, con un sentido de la droga hacia el norte, ¿verdad? Pero resulta que, como tú dices, hace unos años Argentina ha comenzado a mencionarse mucho respecto a estos problemas de narcotráfico internacional y cuando buscamos temas sobre esto, y lo de Rosario es absolutamente acertado mencionarlo, encontramos a un hombre que es Aníbal Fernández, que es el que acabo de mencionarte como el gran perdedor de la gobernación de Buenos Aires y un hombre muy cercano a Cristina Fernández. De hecho, se le acusó en el año 2008 de ser actor intelectual del asesinato de 3 empresarios que trabajaban para una red de narcotráfico internacional. Y es curioso porque hace un mes exactamente, bueno, el 27 de septiembre, el diario La Nación hizo un editorial acerca de la posibilidad de que Aníbal Fernández llegara a la gobernación o que se convirtiera en gobernador de la principal provincia de Argentina, ¿no? Y el diario La Nación dice, ¿no?, de que, y obviamente lo estoy leyendo, lo estoy entrecomillando, dice, se habría dado un paso decisivo para la conformación de un narcoestado, ¿de acuerdo? Porque él incluso habla de una constante entrega del país a los cárteles y a las bandas a las bandas de la droga, y habla de la pasividad del gobierno que se volvió en aquel momento cómplice del narcotráfico. Y cuando hablamos de narcotráfico, obviamente hablamos de una serie de delitos como lavado de dinero, asesinatos entre bandas rivales, ¿no? En la venta para conquistar territorios de venta de droga o de funcionarios, ¿no? Yo leí una referencia que comparaban precisamente a este Aníbal o Caníbal con López Obrador, también llamado López Cobrador, que se escindió del PRI para fundar el PRD, etcétera, y que en una película llamada El conejo en la luna aparece cobrando directamente del narco. Pero es que era medio PRI, es decir, como que era medio peronismo. Es decir, hablamos de gente que tenía un poder, México DF, el equivalente de Buenos Aires, sobre todo la provincia. Claro, es que tener ese poder territorial sobre 20 millones de personas, que es más que la Ciudad de México, con más nivel cultural y encima con una salida hacia España, también hacia el norte, etcétera, es que la plataforma narco-argentina sería más poderosa que la mexicana. Y se está produciendo ante nuestros ojos sin que nadie haga nada, porque al menos en México, pues una parte de México lucha contra otra parte, pero en Argentina es que nadie dice nada. Y es verdad, es absolutamente cierto, Federico, y pasa totalmente desapercibido incluso en la región. Tú estás hablando desde España, yo hablo desde la región, pero incluso aquí no se habla
en absoluto de este caso de Argentina como digamos, origen de parte de la droga que llega pues hacia el norte. Efectivamente, siempre se ha hablado de México, siempre se ha hablado de Colombia y Perú como, obviamente, como países productores, pero cuya droga ha caminado hacia el norte, pero pasando por Cuba, por México y llegando a Estados Unidos y luego pues no. Pero sí, efectivamente, es un tema que pasa totalmente desapercibido, incluso en la región, y claro, a ver qué va a pasar, ¿no? Porque si el kirchnerismo se mantiene en el poder, creo que todos coincidimos en pensar que no va a pasar mucho, que digamos, en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Por lo menos de una manera seria o como todos quisiéramos que fuera, ¿no? Bueno, muchas gracias, Martín. Seguiremos hablando porque seguro que en este mes vamos a tener espectáculo, folclore, porque Argentina tendrá problemas. Ahora, aburrida no lo es nunca. Sí, no, la verdad es que no ha sido para nada aburrido. Esta misma jornada no ha sido aburrida, y todos los discursos que hemos escuchado, Scioli proclamándose pues súper mega vencedor, cuando en realidad apenas está ganando por un par de puntos, lo cual es un fracaso rotundo para él y para Cristina Fernández, y luego pues su discurso citando a Perón, Alfonsín, incluso Alfonsín y hasta el Papa, ¿no? Qué boda sin la tía Juana, sí. Sí, fue muy divertido. Pero en fin, como tú dices, tenemos un mes por delante que seguro va a dar mucho que hablar. Muchas gracias, Martín Higueras. A ti, Federico, hasta luego. Bueno, vamos a contarles que también aquí tenemos elecciones. Dirán ustedes, ya lo sabíamos. No, lo suponíamos. Porque hasta hoy Mariano ha podido rectificar. Esto de hacernos votar en Nochebuena no es ninguna obligación. Es un capricho del señor presidente del gobierno, que ha superado en un mes el plazo de 4 años, que aparte de ser un plazo legal, es un plazo moral. Es decir, se te elige por 4 años, no por 4 años y todo lo que puedas arañar, que como máximo son 45 días. O sea, es que vamos, un poco más y se nos queda a los Reyes Magos y se lleva el carbón, los camellos, Baltasar como esclavo y vete tú a saber qué hace con Melchor. Él hubiera sido Gaspar, claro, siempre en segundo lugar y llevándose los juguetes. Bueno, pero hoy Mariano convoca elecciones formalmente. Va a aparecer en no sabemos si en plasma, en carne mortal o en carne vegetal. Pero además ha hecho un discurso que, hombre, lo puede hacer cualquiera, menos Mariano. Mariano hablando contra el pasado. Mariano, a cuyo lado Matusalén es un jovencito. Mariano Rajoy comparece esta mañana ante los medios tras el Consejo de Ministros que tramitará la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 20 de diciembre. Los estrategas del PP, con Pedro Arriola a la cabeza, tratan de identificar al presidente con valores como la seguridad y la experiencia. Este fin de semana Rajoy se comprometía en Valencia a crear 2 millones de puestos de trabajo la próxima legislatura. España no puede volver al pasado. España tiene que continuar con el proceso de cambio que se ha iniciado en esta legislatura. Es que el pasado vuelve a ser rescate, vuelve a ser quiebra, vuelve a ser amenazas, vuelve a ser dudas y vuelve a ser incertidumbres. Y la historia ha demostrado que luego cuesta mucho trabajo, muchos esfuerzos y muchos sacrificios enderezar las cosas. Pero vamos a ver, Mariano, ¿a qué pasado te refieres? ¿Te refieres a tu pasado de estos 4 años? ¿Te refieres a tus 8 años en la oposición? ¿Te refieres a los 8 años de Aznar, en que fuiste 5 veces ministro, 4 años vicepresidente del gobierno y 2 años presidente? De hecho, ¿te refieres a ese pasado? ¿Te refieres a la época de Felipe González, cuando tú en Galicia fuiste consejero autonómico, vicepresidente de la Junta de Galicia, concejal del Ayuntamiento de Pontevedra, presidente de la Diputación de Pontevedra, presidente de Alianza Popular de Galicia? O sea, ¿a qué pasado te refieres? ¿Te refieres al del 81, que cuando tú te sacas el carnet y automáticamente tienes el primer cargo? Pero Mariano, o sea, tú puedes ser cualquier cosa menos lo nuevo. O sea, es que lleva 9 legislaturas el tío, 9 legislaturas. Solamente Alfonso Guerra lleva más y Alfonso lo deja. Ya ha dicho que lo demás es un golpe de estado a cámara lenta y ha decidido irse. Bien, ya era hora. Tenía que haber entrado en la cárcel por lo de mi hermano hace muchos años. Pero, en fin, por lo menos se va.
Se va todo el mundo. Se va hasta Jesús Posada. Es decir, quedan los leones de las Cortes y Mariano. Y dice que no hay que volver al pasado. Pero Mariano, si el pasado eres tú, el bueno, el malo y el regular. Pues están Isabel, las series Isabel, Carlos Emperador y Mariano, el de Pontevedra, que digo, el de Santiago de Compostela, porque nació en Santiago y no sé por qué se fue de allí. Bueno, sí lo sé. Es que su padre pues fue juez en distintos sitios, fue juez en León, tal. Y también otro pobre presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Porque aquí, en el pasado, nos conocemos todos. Y algunos, Mariano, tenemos mejor memoria que otros. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos, Mariano? Yo sí. Fue cuando la moción de censura contra el gran Fernández Albor. Que tú eras vicepresidente, te había mandado Fraga. Tú no querías. ¿Cómo hablabas de Manuel Fraga? Casi, bueno, peor todavía que de Albor. Ahora, brillante. Mariano se negaba a hablar gallego y tenía razón, tenía derecho a hablar castellano. Flaco, como se había roto la cabeza en un accidente de coche, tenía la mandíbula hecha pedazos, la habían recosido como fuera, pues se dejó la barba hasta ahora. Pero entonces una barba negra que parecía Surbanipal II. O sea, una cosa tremenda. Voy a contar en un libro cómo nos conocimos. Y lo que dijiste. Y lo que dijiste en público, en el Parlamento de Galicia. En fin. Vamos con más asuntos. Lo más tremendo que está pasando en España es que todavía son las 8:24, todavía líder del PSOE. Ya contaba Paco Rosell el otro día que el día 21 de diciembre, por la mañana, en el AVE de las 7 o de las 8, hay dudas, pero ella tiene reservado, Susana Díaz, varios billetes para venir a desalojar a este desagradable inquilino que ha estado en el PSOE. Pero en lugar de luchar por ganar la mayoría, el voto moderado, España es un país de clases medias, empobrecidas, pero clases medias. Tiene la gente, más del 90% de los españoles tienen un piso en propiedad, a veces dos. Mal que bien, bueno, pero los tenemos, los ahorros de toda la vida, etcétera. La hucha era nuestra casa, los españoles hemos sido siempre así, no, clase media. Bueno, pues en lugar de luchar por el voto de la clase media, de no me toquen, ahora que vuelve a haber trabajo, a ver si se coloca Pepita, porque Juanito parece que ha entrado, bueno, es media jornada, pero en fin, menos que nada, llevaba 12 años en casa, después de terminar 6 carreras, bueno, esas cosas. Bueno, pues se pone a competir con Podemos a ver cuál es más izquierdista. Yo es que lo veo porque tal y como está, enloquecido, luchando contra los católicos que bastante desgracia tienen con el Papa, o sea, no abuséis encima, respeta la tarea de Cáritas. Además, el único comunista que había en Cáritas se ha ido a Podemos, o sea, es gente benéfica, que durante la crisis, estos años de crisis, son los que han dado de comer a los pobres sin pedir nada. Voluntarios. Las monjitas son los que curan a los enfermos desahuciados, de sida, de las peores enfermedades. O sea, hombre, por respeto a los católicos buenos, ya sabemos que hay algunos malos, pero hombre, al lado de los socialistas, bueno, pues empeñado. Yo creo que lo próximo de Irene Lozano es destaparse y como Rita la cantaora, portavoz de Madrid, Rita Maestre, asaltar alguna capilla. Este es que capaz de asaltar la capilla del Cristo de Medina Celi o qué sé yo, pero enloquecido, pero fuera de control, o sea. Y lo peor del asunto es que si dijéramos, no, es que es un radical. No, es un jeta que tiene tanto cerebro como Morenés, puede que incluso menos, aunque eso es difícil. O sea, nada, no tiene nada en la cabeza. Si tuviera una idea le bailaría y le dolería, o sea. Y entonces ahora ha decidido luchar contra Podemos. Y vamos a ver, ¿no te das cuenta de que yendo contra Podemos, estás dejándole todo el centro a este chico de Barcelona, tan guapo, Rivera, que no pintaba nada hace un año y que ahora puede ganar las elecciones? ¿No te das cuenta? No se da cuenta. Así que, claro, Susana Díaz tiene ya reservado el AVE, yo creo que va a venir el AVE lleno, todo, con el séquito de Omaíta y toda su corte, todos a Madrid. Vamos a echar al inútil este,
¡Hala! Que se vaya con su suegro. Ya verán, ya verán. Pedro Sánchez y Albert Rivera protagonizaban sendos actos en Alicante y Madrid. El candidato socialista extrema su discurso. Vuelve a hablar de una España de bandos, de ganadores y perdedores, apuesta por un país laico, limpio de corrupción y con listas desbloqueadas. El líder de Ciudadanos se ve ganador y acusaba a quienes quieren llevarles a un debate antiguo y casposo. Y nosotros, amigos y amigas, fuimos perseguidos durante la larga noche franquista y renacimos precisamente para volver a poner en pie la libertad y la democracia cercenados durante 40 años en la historia de nuestro país. Que estoy convencido que en este partido a tres al que vamos entre la vieja izquierda, la vieja derecha y el nuevo centro, quedan muchas cosas por ver, queda mucho partido por jugar. Estamos en algunas encuestas a 2 puntos, en otras a 4, en otras a 3, en otras a 5 de ganar las elecciones. Quiere decir que no hay nada escrito, que nada es imposible, que en diciembre se les puede ganar por primera vez en democracia al PP y al PSOE, por primera vez. Vamos a ver, perseguido, verás, perseguido. Se van a cumplir ahora, el 20 de noviembre, 40 años de la muerte de Franco. Yo soy de los que eran antifranquistas. No es que fuéramos 4 gatos, es que éramos 2. Y desde luego del PSOE ninguno. Los únicos del PSOE que se pueden contar con los dedos de la mano porque se conocen con nombres y apellidos eran Miguel Boyer, que en paz descanse, Redondo Urbieta, el padre de Redondo Terreros, Enrique Mújica, que venía del PC como todos, porque frente al régimen, al movimiento nacional, al Partido Único, solo había el partido, que era el Partido Comunista, donde había de todo. Había comunistas, había monárquicos, había liberales y había gente con ganas de enredar y que le jorobaba que los militares dijeran hay que hacer esto o lo otro. Y luego la censura, nos molestaba mucho la censura, que luego lo ves al lado de lo que ha venido después, chico, pues no sé. Pero vamos a ver, ¿a ti qué te han perseguido, criatura? Han pasado 40 años de la muerte de Franco. En democracia que trajeron los franquistas con vuestra oposición, sois inútiles, porque vosotros queréis la ruptura en la República, sois inútiles. Habéis estado más años en el gobierno que nadie. Felipe González ha estado casi 14 años. Pero es que Zapatero ha estado casi 8 años. Repito, o sea, desde la muerte de Franco, veamos, 38 años de democracia. Habéis estado, mira, puedes sumar, o sea, 14 y 8, 14 y 8, 22. Es decir, mucho más de la mitad del tiempo habéis estado en el poder, vosotros. ¿Pero perseguidor de qué? Pero hombre, si se pusieron sin... Vamos a ver, primero, ¿por qué hubo dictadura franquista? Porque el PSOE se empeñó en la guerra civil. Si no hubierais ido a la guerra civil, no hubiera habido dictadura franquista. Pero quisisteis imponer con el idiota de Largo Caballero, después seguido por el corto Zapatero. O sea, quisisteis imponer una dictadura comunista y os salió mal después de una atroz guerra civil. Vosotros lo hicisteis, no todos, porque entonces en el PSOE había un sector, el de Besteiro, que era 1/3 y se opuso. Tú eres un analfabeto funcional y no lo habrás leído. Pero hay un libro de Gabriel Mario de Coca que solo tiene 120 páginas, que con un poco de esfuerzo lo puedes terminar antes de las elecciones, que se llama Anticaballero. Y ahí explica Besteiro, porque este era el que le hacía los discursos, que el empeño de la bolchevización del PSOE y llevar a España a la guerra civil, decía, los caballeristas nos llevan a la guerra civil dando por hecho que la vamos a ganar y no es seguro que la podamos ganar. Fuisteis vosotros, los socialistas, vamos, tú no eras nada, no eras ni ectoplasma, bueno, tú no eres nada, pero es que antes ni existías. Los que llevasteis a España a la guerra civil y la perdisteis, por bobos. Perdisteis las elecciones del 33 y como sin el poder no podéis estar, venga, a la guerra civil. Golpe de Estado en el 34, incluyendo el separatismo catalán, pero lo disteis vosotros, el PSOE. No todo, porque 1/3, repito, se opuso. 36, la guerra civil, etc. ¿Quién mata a Calvo Sotelo? Y no mata a Gil Robles porque había huido de su casa. La escolta de Indalecio Prieto, uno de los 3 líderes del PSOE. Pero si es que dejabais el rastro por todas partes. ¿Pero cómo te atreves a hablar de la dictadura franquista, larga dictadura? Llevamos la larga democracia corrompida hasta el tuétano por vosotros. Pero ha habido un partido que haya robado más.
Nunca en la historia de España. Pero hombre, si robasteis el oro del Banco de España. Tú ya no. De tu suegro, otro día hablaremos. De los negocios del suegro, etcétera. La verdad, no hay precedentes de que el suegro de algún dirigente socialista sea el dueño de los prostíbulos masculinos de Madrid. En esto hay que reconocer que hay algo novedoso. Pero hombre, pero por favor, matar. ¿Pero y el GAL? En fin, me dice Luis Herrero que al asunto del día. Pero el asunto del día, de fondo, ahora discutiremos con ellos, es que el PSOE se ha vuelto loco. ¿Quiere ser Podemos? Pues lo vas a conseguir. Bueno, 2 o 3 datos de lo de Cataluña y nos vamos ya al mano a mano de Pedro J. y Luis Herrero. Esta mañana se constituye el nuevo Parlamento catalán con la investidura de Artur Mas en el aire y con novedades sobre corrupción. La policía pide actuar contra los Pujol por el manuscrito publicado por El Español, donde Jordi Pujol reconocía que su fortuna es suya y no de su padre, como dijo en el Parlamento. También, según OK Diario, un empresario detenido por el 3% implica al consejero de Justicia catalán en funciones, Germán Gordó, por cobrar comisiones ilegales. Por otro lado, un nuevo testigo en el juicio por el 9N ha reconocido haber sido subcontratado por la Generalidad y haber cobrado por repartir los ordenadores que se utilizaron en la consulta ilegal, unos 7.000. Según cuentan en El Español, le dio rabia que él y otros padres tuviesen dificultades para comprar un ordenador a sus hijos y fueran a estrenarse miles ese día. Bien, en cuanto al 3% hay que reconocer que es un bulo. Cuenta hoy OK Diario que Miquel Roca le dieron a dedo un contrato de la Generalitat. Miquel Roca, sí, el abogado de la infanta, uno de los padres de la Constitución, padres putativos, pero y tan putativos. Bueno, 86.000 euros y doy 10.000 a Convergencia. Es decir, que no es el 3%, es 3 por 4, es el 12%. Un gesto de generosidad de Miquel Roca. Y si algunos quieren salir huyendo, pues Iberia. Pues sí, Federico, vamos a hacer una escapada. El otoño es la mejor estación para hacerla e Iberia.com se lo pone muy fácil. En la página web de Iberia encontrará los mejores precios para viajar a más de un centenar de destinos de todo el mundo. Por ejemplo, París desde 75 euros ida y vuelta, Roma desde solo 68 o Bruselas desde 63 euros ida y vuelta. No lo piense más y entre ya en Iberia.com. ¿Cómo participan los oyentes en la tertulia y ese mano a mano clásico de Luis Herrero y Pedro J? Pueden llamar al 91 409 0503, 91 409 0503, escribir en Twitter @eslamanana de FJL o también enviarnos un email a la dirección eslamanana@esradio.fm. El ganador del lote de productos Lola que repartimos diariamente fue el viernes pasado Luis Miguel Manso de Cartagena en Murcia. Pues me alegro profundamente. Ay, Cartagena. También hay enredados los socialistas, pero no quiero entrar en este terreno. Vámonos a la tertulia. Es la mañana. Es radio.